Unidades de la química. Los objetivos de la sección serán calcular masas, volúmenes y otras cantidades químicas, distinguir entre masas absolutas y relativas. Decimos que la materia se caracteriza por tener masa y la materia está formada por átomos, entonces podemos decir que los átomos tienen masa. La masa atómica es la cantidad de materia que constituye un átomo y depende del número de protones y neutrones que contiene, porque habíamos dicho con anterioridad que la masa de los electrones se consideraba despreciable. La masa atómica la podemos expresar en gramos, y ahí estaremos hablando de la masa atómica absoluta, o la podemos expresar en Dalton o UMA, y diremos entonces que hablamos de la masa atómica pero relativa. ¿Qué es la unidad de masa atómica? Llamada UMA o Dalton. Bueno, antes que nada, primero quería aclarar que esta unidad un poco fue inventada por la química, fue tomada por la química, es una unidad que ha variado en el tiempo, pero la necesidad era debido a que las cantidades que manejamos, es decir, las masas de los átomos, las masas de las moléculas, la masa de un electrón, por ejemplo, son valores muy pequeños y nosotros los expresamos en gramos, había una necesidad de expresar esas cantidades en una unidad tal que me dieran números manejables y rápidamente comparables. Entonces, por ejemplo, si nosotros expresamos la masa de un átomo de oxígeno en UMA, estaremos hablando de 16 UMA, de un átomo de hidrógeno, diremos que pesa una UMA, hablando de masas atómicas relativas. Si nosotros expresáramos esas masas en gramos, seguramente nos darían valores muy pequeños, aproximadamente o múltiplos de este número, que es lo que vale una UMA, pero siempre nos va a estar dando en una notación científica y por ahí no son rápidamente comparables esos valores. Por eso se utiliza esta nueva unidad, digamos, esta nueva unidad, o la química toma esta unidad y por ahí dejamos un poco de lado el gramo. ¿A qué corresponde o cómo fue la definición de esta unidad? Bueno, se consideró, ya les dije, cambió durante el tiempo, pero se consideró que era lo que pesaba un átomo de carbono isótopo 12 dividido el número 12, es decir, aproximadamente se obtenía la masa de un neutrón o de un protón, y a eso se lo llamó UMA. Digamos, esta UMA es equivalente a lo que pesa un neutrón o un protón de cualquier átomo. Y se lo obtuvo de dividir la masa total de un átomo de carbono por 12. El valor en gramos es 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, un número muy pequeño. La masa atómica relativa es la que aparece en la tabla periódica de los elementos. También se la llama masa atómica o peso atómico, digamos una denominación antigua, y se la representa con la letra A. Acá yo les muestro un cuadro que pertenece a la tabla periódica del elemento oxígeno, con los datos que aparecen en la tabla periódica, y seguramente en la parte superior aparece lo que se llama esta masa atómica, pero recuerden que es masa atómica relativa porque será el valor expresado en UMA. Y en este caso en particular es de 15,9994 UMAs. Hay que recordar que no son números exactos, ya lo habíamos visto con anterioridad, porque se obtienen del promedio de las abundancias de los isótopos existentes. Y vamos a hablar ahora de la masa molecular relativa, es decir, es la masa de una molécula expresada en UMA. ¿Cómo se obtiene esta masa molecular relativa? Bueno, lo primero que tenemos que hacer en la práctica es escribir correctamente la fórmula del compuesto y a partir de ahí sumar las masas atómicas relativas de los elementos que forman el compuesto. Y así el total de esa suma me va a estar dando la masa molecular relativa. Por ejemplo, el oxígeno, la molécula de oxígeno es biatómica, por eso les digo, tengo que escribir correctamente la fórmula. Voy a la tabla periódica, me fijo cuánto
pesa en UMA, cuál es la masa atómica relativa del oxígeno, y obtengo que es 16, 15,9994. Como tengo dos átomos de oxígeno, lo multiplico por 2 y obtengo 32 UMA. Esos 32 UMA va a ser la masa molecular relativa. Vamos con otro ejemplo. En el caso del agua, la sustancia agua, su fórmula química es hidrógeno 2 oxígeno. Voy a la tabla periódica, me fijo en la masa del hidrógeno, me da 1. Tengo 2 átomos de hidrógeno, así que lo multiplico por 2. Es lo que hice acá. Me fijo en la masa del oxígeno, es 16. Como tengo 1 oxígeno, lo multiplico por 1. Lo sumo y eso me da 18 UMAS. Esa es la masa molecular relativa del agua, de una molécula de agua. Otra unidad específica de la química es el mol. Y para llegar a la idea del mol vamos a repasar algunas cosas de la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando decimos que tenemos dos cosas, por ejemplo, dos zapatos, decimos que tenemos un par de zapatos. Si tenemos 12 unidades de algo, es decir, por ejemplo, 12 huevos, decimos que tenemos una docena. Si tenemos 10 unidades de algo, decimos que tenemos una centena. Bueno, el concepto acá es que cuando tenemos 6,02 por 10 a la 23 partículas elementales, es decir, moléculas, átomos, iones o electrones, decimos que tenemos un mol. Es decir, que un mol equivale a 6,02 por 10 a la 23 partículas elementales, que deberé especificar. Aquí llamamos molécula gramo o masa molar de una sustancia o mol. Es la masa en gramos de un mol de dicha sustancia, un mol de moléculas de dicha sustancia. También se puede hablar de atomogramo cuando hablamos de la masa en gramos de un mol de átomos. Es igual en el caso de un mol de moléculas, es igual a la masa molecular relativa de una determinada sustancia, pero expresada en gramos. Ahí suele aparecer la confusión porque numéricamente coinciden, pero estamos hablando de cantidades diferentes. Por ejemplo, si tenemos una molécula de agua, pesa 18 UMA y un mol de moléculas de agua va a pesar 18 gramos. En un caso estamos hablando de una molécula y en el caso que pesa 18 gramos estamos hablando de 6,02 por 10 a la 23. La ventaja y la fuente de error al mismo tiempo son esta coincidencia en la masa. La ventaja es que yo voy a poder calcular utilizando la tabla periódica y sabiendo correctamente la fórmula, la masa de un mol y voy a saber que en ese mol hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. Otro ejemplo que les planteo acá es si yo digo que tengo un mol de moléculas de oxígeno. Estoy diciendo que tengo 6,02 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno y que van a pesar 32 gramos. Recordamos que 32 UMA era lo que pesaba una molécula de oxígeno en UMAS, es decir, su masa molecular relativa. La masa molar va a ser la masa molecular relativa, el número, pero expresada en gramos. Para seguir aportando a la idea de mol, decimos que si tenemos 12 gramos de carbono 12, tenemos una cantidad macroscópica de esa sustancia y estaremos diciendo que tenemos un mol de átomos de carbono y estaremos diciendo también que tenemos 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono. Cuando hablamos de moles o lo que pesan los moles, estamos hablando de cantidades macroscópicas que podemos pesar en una balanza, por ejemplo, y expresándolas en gramos. En el caso de los átomos y las moléculas, sus masas son tan pequeñas que no podemos pesarlas en una balanza. La idea sería que ustedes no se confundan masa molecular relativa con masa molar. Cuando hablamos de masa molecular relativa es la masa de una molécula y cuando hablamos de masa molar es la masa de un mol de moléculas. ¿Cómo podemos obtener la masa absoluta, es decir, la masa expresada en gramos, de, por ejemplo,
un átomo o de una molécula. Lo podemos calcular en forma indirecta, planteando reglas de tres simples. ¿Por qué? Porque si decimos que un 6,02 por 10 a la 23 átomos de sodio pesan 23 gramos, que lo obtenemos de la tabla periódica, diremos que un átomo de sodio pesa X gramos. Hacemos la regla de 3 y obtenemos que es un número muy pequeño. Lo mismo pasa con las moléculas. Nosotros, por ejemplo, cuando tengamos oxígeno, un mol de moléculas de oxígeno, diremos que ese mol, 6,02 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno, pesan 32 gramos. Y por lo tanto, una molécula de oxígeno pesará X. Nos da, cuando resolvemos esta regla de 3, un valor que es 5,31 por 10 a la menos 23 gramos. Con esta filmina quiero decir que podemos hacer el cálculo en gramos de la masa molecular absoluta o la masa atómica absoluta en forma indirecta. Volumen molar. ¿A qué llamamos volumen molar? Si nosotros tenemos sustancias en estado gaseoso, Avogadro descubrió que en condiciones normales de presión y temperatura, es decir, a una temperatura de 0 grados Celsius, que corresponde a 273 grados Kelvin, y a una presión de una atmósfera, que equivale a 760 milímetros de mercurio o 1003 hectopascal, si nosotros tenemos una cantidad, un mol de distintos gases, todos esos gases o todos esos moles ocuparán un volumen de 22,4 litros en estas condiciones. Acá lo digo en un enunciado, un mol de moléculas de cualquier sustancia gaseosa ocupa en condiciones normales de presión y temperatura 22,4 litros o su equivalente en metros cúbicos de 0,0223 metros cúbicos. La N mayúscula significa que es medido en condiciones normales de presión y temperatura. Con esta información nosotros podemos entonces hacer equivalencia, que si tenemos un mol de una sustancia gaseosa va a ocupar 22,4 litros, si tenemos 2 moles 44,8 litros. Y lo mismo podemos decir que si tenemos 6,02 por 10 a la 23 moléculas gaseosas de una sustancia, estarán ocupando 22,4 litros. Si tenemos 32 gramos de oxígeno, de moléculas de oxígeno, es decir, estamos teniendo un mol, ocuparán 22,4 litros medidos en condiciones normales de presión y temperatura. Recordemos que 32 gramos de oxígeno equivalen a un mol de moléculas.